Aquí vamos a definir los delimitadores y el lenguaje language LP SQL. Si le pueden crear esa sintaxis básica para iniciar, esto es dentro de nuestra base de datos. ¿Tienen alguna duda hasta este punto con lo que estamos haciendo? La verdad no, profe. Bueno, ¿estamos hasta ese punto? Profe. Sí. Ah, sí. No para bajar un chiquín más, no algo. Es solamente preparar los escenarios, del 1 al 7. Así, dentro del primero, por ejemplo, vamos a hacer nuestra síntesis que va a ser insert into, compras, pedidos, abrimos, cerramos paréntesis y los valores que le vamos a estar pasando. En nuestra cabecera, por ejemplo, tenemos los campos que vendrían a ser código en la fecha, la sucursal, el estado, la auditoría. Y a modo de asegurar, le vamos a pasar en ese mismo orden. En cuanto a la fecha, nuestro parámetro de entrada, la sucursal también. El estado vamos a iniciar como pendiente. En cuanto a la auditoría, vamos a utilizar inserción, barra, concatenamos con el usuario, barra, concatenamos con una barra nuevamente y concatenado con la función node. En cuanto a nuestro cálculo del código, vamos a hacer un select, ¿cuál es? Abrimos paréntesis, máximo, abrimos paréntesis, ID CP. Si esto retorna nulo, va a reemplazar por 0 y va a incrementar en 1 en todos los casos. ¿De qué tabla? De la tabla compras pedidos. Eso sería para nuestra operación 1. Al terminar nuestra operación 1 vamos a emitir un rise notice que va a emitir el siguiente mensaje. Datos guardados con éxito. En caso de la operación 2, para modificar, vamos a hacer un update compras
pedidos, set, y le vamos a modificar solamente la fecha, cp-fecha. cp-fecha va a ser igual a nuestro parámetro de entrada ccp-fecha. También vamos a utilizar la auditoría, que va a ser igual a coales, abrimos, auditoría, en caso de que esté nulo va a reemplazar con un vacío, y a esto le vamos a concatenar la siguiente sintaxis. Modificación, el usuario que está realizando, etc. La condición va a ser que el código de CP sea igual a nuestro parámetro de entrada CID-CP. Vamos a emitir también un raise notice, datos modificados con éxito. ¿A ese punto alguna duda? ¿O se entiende bien lo que estamos realizando? Estamos insertando en la cabecera, modificando la cabecera. Para la operación 3, para la hora de confirmar, vamos a hacer update compras pedidos set estado va a ser igual a confirmado. La condición que el código de CP sea igual a nuestros parámetros de entrada CID-CP. También la auditoría vamos a actualizar. En cuanto a la auditoría, le vamos a colocar el siguiente valor en similar al que era de modificación, pero en el mensaje va a almacenar confirmación. Aquí la vamos a concatenar con el carácter 13 para un salto de línea también. En este caso le vamos a poner raíz notice, datos confirmados con éxito. Para la operación 4, que es para anular, va a ser similar a esto, pero el estado va a ser anulado. El mensaje de datos anulados con éxito y en la auditoría también anulación. A la hora de insertar en nuestras compras pedidos detalles, vamos a hacer un insert into compras pedidos detalles. Los campos a insertar allí serían, vamos a abrir paréntesis y los valores, valos. El código de CP, el código de artículo, la cantidad y el precio. Los valores van a ser código de CP, que ya tenemos almacenado directamente como parámetro, al igual que el artículo y la cantidad. En cuanto al precio, vamos a hacer un cálculo previo. El asterisco from artículos. Vamos a capturar el precio de compra actual de nuestra tabla de artículos cuando el código de artículo sea el que le estamos enviando como parámetro, CID-ART. ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿O hay alguna duda con lo que estamos realizando en este punto? ¿Se entiende, profe? Bueno, aquí le vamos a emitir producto añadido con éxito. En el caso de la modificación, vamos a decirle update, compras, pedidos, detalles. Set, vamos a modificar la cantidad con el valor actual que se está emitiendo y el precio, por las dudas, vamos a actualizar por cualquier situación. Vamos a capturar nuevamente el precio del artículo que se está enviando. En este caso, la condición va a ser que el código de CP sea igual a nuestro parámetro de entrada CID-CP. Además, el código de artículo sea igual a nuestro parámetro de entrada código de artículo. Y el mensaje correspondiente, producto, como solamente la cantidad vamos a modificar, vamos a decirle cantidad modificada con éxito.
A la hora de eliminar, vamos a hacer un delete from compras, pedidos, detalles. La condición ID CP sea igual a CID CP and ID artículo sea igual a CID artículo. De esta manera. Y el mensaje correspondiente. Producto eliminado con éxito. A ese punto sería lo básico que le estamos añadiendo a nuestra función. Ahora las validaciones correspondientes. Para nuestra inserción acá en compras pedidos, le vamos a restringir, vamos a hacer una búsqueda. Perform asterisco from compras pedidos where id sub sea igual a CID sub and estado sea igual a pendiente. Si esto tiene resultados, if found, entonces en nuestra validación, si es que trae resultados de que hay aún uno pendiente aún, le vamos a emitir una excepción. No sé, o más bien dicho, existen pedidos pendientes de confirmación. Otra cuestión, bueno, esa va a ser la primera validación que vamos a emitir aquí. A la hora de intentar modificar, vamos a buscar en nuestras compras pedidos, pero en este caso vamos a considerar el ID CP, nuestro código, el parámetro que define a nuestro pedido en lugar de la sucursal y que esté como pendiente. En este caso, si no, if not found, vamos a decirle este pedido no se puede modificar. De por sí desde la interfaz intentan modificar algo que ya no se encuentra pendiente, ya sea que esté anulado o confirmado. Solamente cuando está pendiente aún le vamos a permitir modificar. La misma validación vamos a colocar en la confirmación y la misma validación para la anulación. Este pedido no se puede confirmar y a la hora de anular vamos a decirle este pedido no se puede anular. Siempre buscamos el código que le estamos pasando y el estado pendiente. Si esto no retorna resultado significa que o no existe ese código o simplemente ya no está pendiente. Por eso le vamos a mostrar esa excepción. Lo mismo vamos a realizar para los detalles. Este pedido no se puede, como han dicho, a este pedido no se puede agregar productos. Entonces una vez que se confirma ya no les va a permitir agregar productos, ya sea desde la interfaz de la base de datos de igual manera. Al menos a través, siempre y cuando el flujo siempre y cuando el flujo de la inserción de esos datos pase aquí por nuestra función. A la hora de modificar la misma validación, a este pedido no se pueden modificar, vamos a decirle, modificar cantidades. Y a la hora de anular, de quitar, vamos a decir, a este pedido no se pueden eliminar productos. A este pedido no se puede agregar, no se puede modificar, no se puede eliminar. Este pedido no se puede eliminar. Bueno, aquí también otra cosa que vamos a verificar en caso de que esto no tenga resultados, vamos a decirle perform from compras pedidos detalles where id cp es igual a CID cp y el código de artículo sea igual a nuestro parámetro de entrada código de artículo. Si esto tiene resultados if found, entonces en if. Si esto trae resultados vamos a emitir una excepción. Nuestra excepción va a ser este producto ya fue registrado.
Entonces no le vamos a permitir cargar dos veces el mismo producto. Para eso van a tener la opción de modificar. Desde la interfaz nosotros vamos a restringir también eso. Pero por si es que en algún punto ingresan por nuestro código fuente e intentan de igual manera corromper nuestra seguridad, a modo de que en la base de datos desde nuestra función también esté validado eso. Y aparte, cuando por ejemplo está tardando en reaccionar nuestro servidor y ya le dan el doble, triple clic, entonces para que le emita nada más esa excepción, para que no les muestre la excepción que es la de intentar duplicar claves primarias en la base de datos. Les voy a pasar este archivo al grupo un ratito. ¿Tienen alguna duda hasta allí con las validaciones que estamos realizando? ¿O se entiende bien? Sí, profe, se entiende. Bueno, ahí les llega al grupo si pueden ejecutar eso en la base de datos. ¿Tenemos hasta esa parte? ¿Le funciona ahí la función? ¿O les ejecutan la sintaxis, me habían dicho? Funciona, bro. Bueno, bueno, entonces lo que vamos a pasar a hacer es a invocar a nuestra función desde nuestra interfaz. Vamos a verificar acá la cantidad, está artículo, cantidad, precio compra, con artículo, 6 artículos, cantidad, precio, estamos capturando ITCP y artículo. Bueno, vamos a trabajar con nuestro archivo grabar.php. Vamos a crear aquí un nuevo archivo con la extensión PHP a la que le vamos a llamar grabar.php. Más bien podemos reutilizar el de
El de país que tiene menos campos, así le agregamos nomás los faltantes en vez de borrar todo lo que tiene de personas. El de país pueden replicar aquí para nuestro archivo de pedido, es decir, el contenido que estamos teniendo allí. Lo que vamos a modificar, en lugar de recibir código de país, vamos a recibir código de pedido, ID CP, luego también vamos a recibir, o tenemos que recibir más bien dicho, el parámetro de la fecha, sería cp-fecha, y por el método post cp-fecha. También vamos a recibir el código de sucursal. En el caso del código de la sucursal, vamos a capturar de nuestra variable sesión. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Bueno, el código de artículo sí vamos a recibir por el método post, id art. También vamos a recibir la cantidad, nuestra variable cantidad. El usuario ya tenemos en la sesión, la operación también vamos a recibir como un parámetro. Aquí la vamos a invocar a select sp compras pedidos. A nuestro sp compras pedidos le vamos a pasar el código del, del, del pedido en sí, nuestra fecha, que sería nuestra variable cp fecha, entre comillas. El resto ya sería sin comillas simples. Sería la sucursal, el artículo y la cantidad. Esos tres. En total vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 parámetros lo que le enviamos, aparte del usuario y la operación. ¿Alguna duda con respecto a este punto? Profe, consulta, en donde dicen para concatenar el ID del artículo, ¿no sería session también? Aquí, Sí,
En la sesión, pues nosotros tenemos almacenado en qué sesión se está logueando, o más bien dicho, de qué sucursal se está Ah, logueando, al igual que el usuario en sí. Solo por eso este sucursal recibimos. O en todo caso, íbamos a estar recibiendo todo por el método POST. Pero como desde la misma sucursal en la que se está haciendo el pedido se va a registrar directamente, ya no enviamos eso como un parámetro. Sin embargo, el código ah, de ya. pedido, la fecha, el artículo, la cantidad van a ser dinámicos, por decirlo de alguna forma. Para que pueda elegir el artículo y la cantidad ingresa manualmente y ahí le envía y le realizan los cálculos. Está bien. Ya. Dale. Gracias, profe. ¿Tenemos hasta esa parte o falta? Sí, profe. O sea, en mi caso. Bueno, continuando entonces, vamos a dirigirnos a funciones JS. Allí teníamos ya nuestra función de grabar y lo que vamos a hacer es añadirle los parámetros que faltan. En este caso van a ser 4 parámetros lo que le vamos a añadir. Nuestro código en la fecha, el código de artículo y la cantidad. Estos 4. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a declarar esas variables. Variable ID CP, por ejemplo, va a iniciar con el valor 0. También la fecha va a tener un valor inicial de 2021-0101. El artículo con el código 0 y la cantidad con el código 0 también. Allí vamos a hacer nuestras verificaciones. Si se trata de nuestra operación, se trata de nuestra operación 1, vamos a capturar el código de la fecha, cp fecha, va a ser igual a .val. Nuestro objeto numeral cp agregar cp fecha, o más bien dicho directamente cp fecha porque va a estar todo en una misma interfaz, entonces no nos va a crear conflicto. Para la operación 1 solamente la fecha, lo mismo para la operación 2. Cierto, para la operación 3 o la operación 4. En las 4 operaciones vamos a capturar el código, el ID CP y la fecha.
En el caso, si nuestra operación fuese igual a 5, en este caso sería para insertar el detalle, nuestro código de artículo. El artículo va a tomar el punto val, o se va a alimentar del objeto, que va a ser agregar ID artículo. Lo mismo para la cantidad. Agregar cantidad. En el caso de la operación 6, va a ser para modificar. Vamos a tener el campo de modificar, más bien dicho directamente ID artículo. ID artículo y cantidad. La misma vamos a utilizar para la operación 6 y la operación 7. Ok, ahí les miento. Para el 6 vamos a usar el que es modificar, porque vamos a desplegar un panel a permitirle la inserción. Modificar cantidad. Y en nuestra operación 7 la de eliminar. Vamos a tener los objetos. Ok, ahí para el 7 solamente el de eliminar ID artículo. A este punto estamos creando nuestra función grabar. Todavía esto no va a estar interactuando porque tenemos que darle a la interfaz de dónde se van a cargar estos objetos, donde van a existir el código en la fecha, el código del pedido, entre otros. El funcionamiento, como pueden ver, es bastante similar al de nuestras referenciales. Agregar cantidad, hay artículo modificar. Ustedes me avisan para poder continuar con la siguiente función, ¿sí?
¿Estamos hasta esa parte? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ahora vamos a dirigirnos a nuestro panel pedidos. Les miento, y les mentí bien grande. Aquí vamos a tener, ya tenemos nuestro panel pedidos. Y en el index habíamos definido que íbamos a tener un botón para panel datos. Entonces vamos a crear ese panel datos, va a ser un archivo, un nuevo archivo, y le vamos a llamar panel-datos. En panel-datos, lo primero que vamos a hacer es recibir un código de pedido. Nuestro código de pedido va a estar bajo la denominación, bajo el método post con el ID pet. Dentro de este archivo también vamos a incluir lo que vendría a ser nuestra conexión.php. También la sesión por cualquier cosa que lleguemos a necesitar. En la parte de la conexión, la sesión, vamos a declarar nuestra variable de conexión, que va a ser igual a conexión en su método conectar, punto coma. Aquí nosotros vamos a tener tres escenarios. Un escenario que va a ser cuando sea la primera carga, que no haya nada que queremos cargar. El segundo escenario va a ser cuando estemos ya modificando directamente un pedido. Y el tercer escenario va a ser como un auxiliar. Este auxiliar se va a manejar de la siguiente manera, va a ser para poder capturar el último pedido que estemos registrando dentro de esta sucursal. Bueno, en la práctica estaría quedando de esta manera. Y nuestro código de pedido es igual a -1. Esto significa que no se está queriendo realizar ninguna acción. Vamos a colocar acá un comentario. Cuando se resetea, -1 sería cuando se resetea, va a tener este mismo texto. Selecciona un pedido. Es por decir, ingresamos entre un pedido y vamos a agregar, no nos decidíamos, cancelamos. Entonces, para que quede esto, selecciona un pedido dentro de este panel. Eso vamos a definir con el -1. En caso contrario, else if. En caso contrario, si no es el valor -1, vamos a utilizar el valor de pedido, va a ser igual a 0. Si nuestro auxiliar está en 0, vamos a aplicar para definir o para saber cuándo se quiere agregar, es decir, cuándo se agrega, cuando se presiona el botón agregar. Nosotros después vamos a crear un botón agregar acá en el index principal, el cual cuando presionamos va a dirigirnos a datos y con los campos que se rellena para poder agregar un pedido. La cabecera de un pedido, cuando se presiona el botón agregar. De lo contrario, else. De lo contrario significa dos situaciones. O se trata de un pedido o se trata del último pedido. ¿Cuándo se va a tratar de un pedido? Cuando nosotros desde esta interfaz, desde acá, desde el inicio ya directo nos vamos a los detalles o utilizamos uno de los botones correspondientes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros le vamos a estar enviando ya el código de nuestro pedido. A la par, este auxiliar vamos a utilizar para saber si se trata del último pedido, es decir, cuando nosotros estamos aquí, habíamos presionado el botón agregar y estamos completando nosotros los campos y le damos grabar. Cuando le damos grabar, entonces va a entrar también por esta condición. ¿Por qué? Porque vamos a enviarle un valor que es distinto a -1 y distinto a 0. ¿Cuál va a ser ese valor? Ese valor va a ser el valor, si nuestra variable IDPET pues igual a -2. Este valor -2 significa que se trata del último pedido. Se trata del último pedido. Si no se trata del último pedido, significa exclusivamente que se trata ya de un pedido definido. Vamos a ponerle también acá.
definido. ¿Se entiende hasta ahí la lógica que vamos a estar aplicando en nuestra interfaz? De cómo va a estar trabajando este archivo. Este archivo es exclusivo de este panel datos. Y va a ir recibiendo el valor del código de pedido. Si recibe el -1, significa que se está reseteando, entonces se va a visualizar lo que nosotros hagamos aquí. Si recibe el valor 0, significa que se quiere agregar. Si no es ni el -1 ni el 0, va a entrar por este mismo filtro. ¿Qué hace este filtro? O se trata de un pedido definido o del último. Si es el valor es -2, significa que es el último. Si el valor no es -2, es decir, si no es -1, -0, ni tampoco -2, significa que es un valor que acá ya se definió. ¿Por qué? Porque el mínimo es 1. De ahí de 1 para arriba sí o sí no ingresa por estos parámetros. No va a ingresar por ninguna de estas condiciones, va a ingresar por esta condición. Si le pueden agregar hasta esa parte de la estructura. Tenemos esa parte. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí vamos a iniciar. Vamos a dirigirnos a... Bueno, directamente aquí en cuando se resetea. Y vamos a cerrar nuestra etiqueta o vamos a volver a abrir nuestra etiqueta PHP. En el medio vamos a incrustar label de la clase TextDanger con un icono de la clase papá exclamación circular y el texto que dice seleccione un pedido. Seleccione un pedido. De esta manera. Ahora bien, cuando se presiona el botón agregar, cerramos nuestra etiqueta PHP, volvemos a abrir en medio de donde estábamos posicionados hace unos instantes, le agregamos. Vamos a añadirle acá una división de la clase card, card success,
Vamos a agregar, aunque va a ir más de la mano un primary. Un primary. Carcat primary y una división de la clase cardGather, también un cardboard. En el cardGather, vamos a utilizar un text center, una elevación cardGather text center, elevación de 3 le vamos a colocar aquí. Le vamos a decir datos del pedido. En el cardbody directamente le vamos a habilitar nuestro formulario, más bien dicho un input previamente. Input de tipo hidden, cuyo valor va a ser 0. El ID de este va a ser IDCP, que tenga un valor inicial, va a ser el valor 0. Y abajo ya nuestra división de la clase form group va a tener un label con la etiqueta fecha y un input. Nuestro input va a ser de tipo date, cuyo valor inicial va a ser la fecha actual. Vamos a decirle php echo, nuestra variable es date, segmento la función date en realidad, función date, el año, el mes, el día. Esto va a tener una clase, va a ser de la clase form control. Tiene que tener un ID. Nuestro ID va a ser cp-fecha. Y abajo nuestra división de la clase form group, un botón la clase btn danger primeramente. Este botón vamos a darle un on click que va a ser el de cancelar. Va a tener un icono de la clase vam y el texto cancelar. Abajo vamos a tener nuestro botón de grabar. Papá sabe. Este va a ser un btn success. El on click de esto va a ser grabar directamente, cancelar, grabar. Le pueden agregar hasta ese punto. Está dentro de nuestro if, de cuando se presiona agregar y también cuando se resetea. ¿Alguna duda hasta ese punto? Ninguna, profe. Bueno,
Tenemos hasta ahí. Bueno, el siguiente paso va a ser dirigirnos a funciones JS y vamos a añadir nuestro panel datos. Nuestro panel datos va a recibir un código de pedido, un ID CP, va a apuntar a la URL panel datos, va a retornar en panel datos. En este caso no vamos a utilizar el formato de tabla. Si vamos a utilizar lo que vendría a ser refrescar select. La URL la que va a enviar, el type va a ser definido por post, va a ser un tipo post. Y el data que va a enviar dos puntos, un array. Este array va a contener directamente IDCP, dos puntos IDCP. En otras palabras, cuando le invoquemos a panel datos con el IDCP va a realizar el AJAX y tiene que retornar eso en nuestro panel que está bajo el ID datos. A ver, aparte de eso, bueno, acá le vamos a invocar panel datos para hacer una prueba de carga nada más. Levanta y acá en donde en panel datos estamos haciendo ID pet, en realidad es ID CP. Todo tiene que ser ID CP. Tenemos que recibir el ID CP, todo es ID CP. El ID pet es de otro proyecto en realidad. Opción de cancelar, ya nos da la fecha, los datos del pedido. Vamos a resetear. Bueno, voy a avanzar hasta cierto punto, así les voy mostrando y les paso los archivos si les parece bien. Ok, profe. Bueno, bro. Dale, profe. Bueno, aquí en funciones JS le vamos a invocar primeramente a nuestro panel datos. Le vamos a pasar el menú 1 para que dé el mismo efecto de hace rato, que al iniciar traiga selecciona un pedido. En nuestro panel pedidos, en el inicial, vamos a tener un botón que va a ser para nuestro botón de agregar. Button de la clase btn success y un icono. Un icono de la clase fa circle, en este caso plus circle, que va a decir agregar. Este botón agregar lo que va a hacer es ejecutar. Cuando presionemos va a ejecutar un onClick en una función a la que le vamos a llamar agregar. Nuestra función agregar vamos a declarar aquí en funciones JS. Todos estos paneles voy a traer abajo, crear ahí, refrescar select, luego los paneles y luego de los paneles las funciones. Función agregar. La función agregar que va a hacer, va a ejecutar a nuestro panel datos, le va a enviar el valor 0 y a la par va a hacer clic en un botón. ¿Cuál va a ser ese botón? El botón que está bajo la denominación btn panel datos. Vamos a tener también una función de cancelar.
Cancelar lo que va a hacer es enviar el -1 a panel datos y va a hacer clic en el btn panel pedidos. Estas van a ser nuestras dos primeras funciones. Dentro del panel pedidos ya tenemos definido nuestro panel datos, nuestro botón de cancelar. Presionamos agregar, trae esto, presionamos cancelar y nos vuelve a reenviar. Aparte, en cancelar podemos ejecutar la función mensaje. Vamos a ejecutar la función mensaje, entre paréntesis, vamos a emitir si queremos el mensaje que diga cancelado. Cancelado y queremos que sea de tipo error. Vamos a ver si mensaje incluía aquí. Cancelado de tipo error. Para que no sea tan apagada nuestra interfaz. Le damos a agregar, cancelar. Si nos vamos a datos, dice selecciona un pedido. Y allí cuando seleccionemos uno de los pedidos va a traernos posterior cuando programemos esa parte. Aquí en agregar. Ahora el siguiente paso va a ser grabar esto. Nosotros tenemos una función. Vamos a crear una función. Función agregar grabar. Agregar grabar va a ejecutar o le va a asignar un valor a nuestra operación, el valor 1 a nuestro objeto operación y va a ejecutar la función grabar. En nuestro post grabar, cuando se trata de la operación 1, si nuestra variable de operación es igual a 1, entonces va a ejecutar la función panel datos -2. A panel datos le va a pasar el valor -2. Si se trata de la operación 2, a panel datos le va a pasar el valor del objeto .val, que ya va a estar definido bajo el ID CP de esta manera. -2, 2. Luego vamos a tener la operación 3 y 4, que es la de confirmar y anular cabecera. Confirmar y anular cabecera lo que van a hacer es actualizar nuestro panel pedidos. Para refrescar nuestro panel pedidos, la operación 3, a la par .val. A la par a nuestro panel datos le va a pasar el valor, en este caso va a ser el valor -1, que era para cancelar, o más bien dicho que es para resetear. Va a ejecutar panel pedidos y hacerle clic a un botón, a nuestro botón que es btn panel pedidos. Va a redirigirnos ahí. Eso va a ser el tratamiento con la cabecera. En nuestra base de datos en la función nos falta agregar algo. Aquí al momento de confirmar vamos a hacer una búsqueda perform *from compras pedidos detalles where id cp sea igual a c id cp. If not found, si no hay resultado significa que no se cargaron detalles. Y si no se cargaron detalles vamos a emitirle una excepción. Este pedido no posee detalles cargados. Sí tiene que tener detalles cargados. Esto sí entre paréntesis, ahora que me acuerdo. Bueno, aquí panel datos le va a pasar el valor -2. Panel datos va a recibir el código del pedido actual. En el caso de la operación 3, 4.
Esto también va a suceder en el caso de que la operación fuese igual a 5 o la operación fuese igual a 6 o la operación fuese igual a 7. Dentro de todo esto vamos a verificar nuevamente si es la operación 6. Si la operación es igual a 6, vamos a hacerle clic a un botoncito al que le vamos a llamar btn panel cantidad cerrar. Panel modificar, en realidad, panel modificar cerrar.py. Porque en la operación 6, porque allí es donde vamos a utilizar un modo en el que se va a superponer en la pantalla, modificamos la cantidad y cuando le demos grabar, entonces para que cierre otra vez eso. Bueno, volviendo a nuestro archivo, vamos a agregar, cancelar ya funciona. Cuando demos aquí en grabar, vamos a ejecutar la función agregar grabar. A esta función la vamos a invocar desde panel datos en nuestro botón agregar grabar. Entonces aquí seleccionamos una fecha y tenemos justo un pedido que está pendiente. De pedidos set estado compras en este compras pedidos set estado es igual a confirmado. Y vamos a reprobar y grabamos. También tiene que actualizar nuestro panel pedidos. Doy en el post grabar. En el pedidos incluso podemos invocarlo en cada una de las funciones. No va a ser necesario especificar en cuál. El tiempo está actualizado ahí. Vamos a agregar, le damos grabar y miramos nuestro panel pedido, ya está ya actualizado. Y ahora vamos a trabajar con cada una de las cabeceras. Hasta ese punto hay una duda de cómo está funcionando. ¿O se entiende lo que estamos realizando? Sí se entiende, profe. Bueno, vamos a agregar algo más acá en nuestro panel datos. En este caso, si le llegaba el valor 0, significa que alguien vino y presionó el botón agregar, entonces esto llegó con el valor 0. Si le llegaba el valor -1, puede que alguien presionó ya sea cancelar o se registró, entonces emite esto, seleccione un pedido. Ahora bien, si le llega el valor -2 u otro valor, el -2 por ejemplo le está llegando aquí cuando se registró uno nuevo, entonces aquí tiene que realizar un cálculo. Vamos a declarar una variable en pedidos que va a ser igual a pgfetch al pgquery, nuestra variable de conexión, y la consulta select asterisco from b compras pedidos where id pet sea igual a. ¿Qué es el -2? Significa que es el último. ¿Cómo capturamos el último? Select max id cp max id cp from compras pedidos. Y vamos a especificarle where id sub sea igual a nuestra variable id sub.
Y por si acaso nomás si se satura de nuestro servidor, por lo menos el de la sucursal va a capturar bien. Variable id sub sea igual a nuestra variable sesión en su posición id sub por cualquier cosa. Ahora bien, si no es el -2 significa que no es el último exactamente, sino que es uno que se está especificando. Y ahí lo que vamos a hacer es directamente capturar el código de CP. Nuestros detalles, variables pedidos, detalles, va a ser igual a pg fetch al pg query, nuestra variable de conexión, select asterisco from de compras, pedidos, detalles, where idcp sea igual a, y acá ya vamos a utilizar nuestra variable de pedidos en su posición idcp. Después ya vamos a empezar con las validaciones. Vamos a tener una variable llamada disabled que va a iniciar como vacío. Y acá vamos a decirle if en variable, si nuestra variable pedidos en su posición estado es igual a pendiente, que va a iniciar como disabled, más bien dicho. Si el estado está como pendiente, nuestra variable disabled va a vaciarse, va a estar como vacío. De modo que en este punto donde vamos a cerrar nuestra etiqueta y vamos a volver a abrir para nuestro cierre final, vamos a añadir una división. La división va a ser de la clase card en primary, va a ser similar a esta cabecera, más bien dicho va a ser la misma cabecera. Datos del pedido, por otra parte vamos a tener el input, también los botones, el card body podemos reutilizar aquí. Los botones van a ser cancelar, va a ser modificar. Esto podemos utilizar ya para confirmar. Cancelar, modificar, grabar. Acá le vamos a confirmar y va a ser papa circle. Cancelar, confirmar. También vamos a tener para anular y para modificar. Modificar va a ser papa edit. Para anular va a ser papa minus circle. Las operaciones anular, la operación modificar. A ver si todas las ediciones están bien cerradas. Sí, sí. Cancelar, anular, modificar, confirmar. El color de los botones está bien danger. Esto va a ser warning. Y va a ser text white. También vamos a tener una función que se va a llamar datos. La función datos lo que va a hacer es recibir el código de CP, ID CP, va a ejecutar el panel datos, ID CP, y va a hacer clic en un botón, punto clic. Este botón va a ser nuestro botón btn panel, panel datos. ¿Desde dónde le vamos a invocar a datos? Desde nuestro panel pedidos, en cada uno de los botones. En pedito le vamos a invocar un clic.
datos y le pasamos el parámetro php echo nuestra variable e en su posición id cp. Entonces datos lo que va a hacer es cualquiera de los botones que presionemos en realidad le va a invocar la misma función, todo lo que a nivel interfaz va a ser como que está realizando otra acción. Por ejemplo, si presionamos agregar, solo da el botón de cancelar y grabar. Ahora bien, si presionamos uno de estos 4 botones, ya trae los botones cancelar, anular, modificar y confirmar. Para nuestra cabecera, volviendo a panel datos, para nuestra cabecera, el eco acá de la fecha que vamos a imprimir va a ser de nuestra variable pedidos en su dimensión 0 en la posición cp fecha. Por otra parte, fuera de esto, el valor también aquí, el valor de nuestro código cp va a ser pedidos en su posición 0 id cp. Entonces ya tenemos ahí la fecha, perdón, el código del pedido y la fecha en estos dos objetos. Como todo esto se reemplazó, nunca se va a repetir el ID. Bueno, tenemos nuestro botón de confirmar, modificar, anular. Vamos a hacerle trabajar ya lo que son anular, modificar y confirmar. A esos tres le vamos a hacer trabajar. Vamos a crear las funciones. La función modificar, anular más bien modificar la operación. Modificar va a asignar al objeto operación, le va a asignar un valor, el valor 2. Operación 2 y va a ejecutar la función graba. Anular y confirmar va a ser similar también. Confirmar, anular. Confirmar trabajaba con la operación 3, anular trabaja con la operación 4. De modo que cuando nos vayamos aquí a presionar anular, ya anula, actualiza la grilla, pero no nos redirige. Vamos a ir a mirar en nuestro postgrabar. En nuestro postgrabar tenemos la operación, no tenemos la operación 4. ¿Sí? Aquí ahí dice P, si es la operación 6. La operación 3, confirmar. Bueno, la operación 2 es la de modificar. La operación 2 es la que tiene que mantener. A ver. Tres y 4. La operación 2 va a mantener allí la operación 3 o la operación 4. Tiene que redirigirnos a nuestro panel pedido. Al confirmar o al anular. Vamos a volver a registrar. Agregar, grabar, queremos anular eso, ya redirige, le damos grabar, confirmar y todavía no nos permite porque no tiene detalle. Si modificamos esto, por ejemplo al 28, presionamos modificar, actualiza nada más eso y continúa su flujo. Vamos a anular este y vamos a grabar uno nuevo. Para nuestro panel pedido, panel datos, ahora ya estamos tratando lo que vendría a ser la cabecera. Ahora lo que vamos a hacer es tratar lo que vendrían a ser los detalles. Y allí vamos a verificar
podemos hacerle en un panel una tabla directa aquí. Mejor tratar nomás con otro card. Detalles, vamos a decirle. Detalles del pedido. Con nuestro detalle de pedido, lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro card body es tener una tabla. Nuestra tabla va a ser de la clase table border. En este punto vamos a tener un tget y un tbody. En nuestro tget vamos a tener un tr. En nuestro tr vamos a tener los th, que van a ser producto, cantidad, precio, subtotal. En el tbody vamos a tener una consulta PHP en que le vamos a decir if in else. Si no está vacío, if not empty, nuestra variable pedidos detalles se va a ejecutar una acción que va a ser un recorrido. En caso contrario, vamos a tener un tr, un td con un call spam que va a ocupar 4 lugares. Un tr call spam que va a ocupar 4 lugares va a tener un label. Este label va a ser de la clase TextDanger, va a tener un icono de exclamación, va a ser papa exclamación circular y va a decir no se registraron detalles, 3 puntos suspensivos. En este caso no se registraron detalles, primero que sí ya tenía acá. Ya muestra producto, cantidad, precio, subtotal. En el caso de que no, directamente no se registraron detalles. Aunque eso podemos generalizar más incluso. Le vamos a mostrar la tablita, si no directo a ese mensaje. En el card body. Else, entonces va a bajar hasta la tabla con su cierre y directamente el label. Vamos a tener nuestra tabla de nada más cuando sí tiene registros. A nuestra tabla tenemos un PHP aquí. Para nuestra tabla vamos a hacer un for each. Vamos a recorrer nuestra variable pedidos bajo el alias p. Por cada recorrido vamos a imprimir los tr. Por cada tr vamos a tener los td. En el primer td vamos a imprimir nuestra variable pedidos detalles en realidad aquí y vamos a recorrer bajo el alias d para diferenciar. Nuestro detalle en su campo ArtDescript, luego en cantidad, luego en precio y en precio por la variable d en su posición cantidad. De la interfaz, vamos a cerrar esto, nos vamos
sería con este formato cuando ya está cargado. Y si todavía no tiene carga, sería con este formato. No se registraron detalles. Ahora algunas validaciones. Nosotros acá le estamos mostrando todo el tiempo estos botones. Ahora estos tres botones vamos a agrupar y solamente le vamos a mostrar cuando está pedido. Si la cabecera de nuestro pedido se encuentra, si nuestra variable pedidos es igual a pendiente. Entonces si no está pendiente no le va a mostrar este tema de anular y todo eso. La apertura, el cierre. Esto por ejemplo ya está confirmado, entonces ya solo trae cancelar. Eh, Vamos a agregar uno. Por ejemplo, vamos a verificar nuestra variable pedidos en su posición estado. Tiene que ser aquí. Pero nos vamos a uno que está anulado, ya solo trae cancelar. Nos vamos a uno que está pendiente y trae todavía anular, modificar, confirmar. Hasta ahí hay alguna duda. Todo claro, profe. Bueno, vamos a mirar un poquito más y la vamos a añadir acá. Vamos a achicar. Vamos a dejarle en un call 6. Vamos a ver el efecto que le produce. Detalles del pedido. Nuestra cabecera, los detalles. 8. Vamos a dejarlo en 8. Aparte de esto vamos a tener otro más. Lo que va a estar mucho más vacío. Que va a ser registrar o agregar artículo. Aquí en nuestra tablita, aparte del subtotal, vamos a tener las acciones. Las acciones también vamos a verificar por la cabecera. PHP if nuestra variable pedidos en su cabecera está con el estado igual a pendiente. Le vamos a dar dos botoncitos. Un botón de la clase btn warning con un icono de la clase edit. Va a ser para editar. Aparte un botón, vamos a poner text white. btn danger va a ser minus circle. Va a ser para quitar, para agregar y quitar solo cuando está pendiente. En este punto tenemos que agregar artículo. Previo a esto también vamos a verificar php if y nuestra variable pedidos en su posición estado es igual a pendiente. Solamente en este caso le vamos a mostrar este pequeño recuadro que vamos a tener allí al lado. ¿Qué va a contener esto? Va a contener una división de la clase form group que va a contener nuestro artículo nivel
Vehículos. Le vamos a dejar vacío por el momento. Y cantidad le vamos a poner ahí. Cantidad. Producto, en realidad nosotros estamos usando. Agregar producto. Vamos a ver si aquí sí dice producto. Sí, para que vaya de la mano toda nuestra interfaz. Solo si estaba pendiente le vamos a mostrar el tema este de agregar los productos. Va a tener acá un botón. Botón de la clase btn success con un icono de la clase papa plus circular y que diga agregar. Bueno, a nivel interfaz se estaría viendo, en este caso ya no tiene, me falta especificarle el call span call 4, donde está pendiente. Todo esto, toda esta división, todos estos vamos a tener que agregar dentro de un row. Bueno, solamente en el caso aquí del voy a buscar control Z, división de la clase row, y esto va a tener un call 12. Abrimos aquí y tenemos que volver a cerrarlo. Este punto. Este es la verificación si es CPC. De modo que figure de esta manera. Datos del pedido, detalles del pedido, agregar producto. Por el momento solo producto cantidad. Ahora bien, si ya tiene un producto registrado, estaría figurando ya aquí con las acciones correspondientes. Vamos a poner todo como pendiente. Vamos a ver esa parte. Para que figure así. Esto va a manipular nuestra cabecera. Estos botones van a manipular nuestro detalle. En caso que queramos agregar uno más, va a estar aquí el botoncito y se va a ir extendiendo eso. Esto, por ejemplo, puede ser un car success. De los detalles puede ser un car warning. Vamos a poner un text white. Vamos a cancelar. Nos vamos a... ¿Qué les parece si quedan con eso de esa manera, con esos colores? O ya les es muy chocante. Está bien, profe, o sea, pues chequear. Señor, No sé. se visualiza bien, ¿verdad? El detalle pedido, o sea, se diferencia bien cuál sería nuestra cabecera, nuestro detalle y cuál sería para registrar un nuevo producto. Para mí As- es chocante. Si se quedan celestes, así tipo en azul, sería mejor. Bueno, vamos a dejarle todo con el primary entonces, ¿verdad? En el caso del primary se vería así. Todo el pedido, detalle y registrar o agregar nuevo producto. Continuando ahí con nuestro label de producto. En este punto, si el estado está como pendiente, darle un salto de línea, vamos a declarar una variable artículos. La variable artículos va a ser igual a pgfetch al pgquery. La consulta le vamos a pasar nuestra conexión, un select asterisco from b
artículos where ID are not in. Bueno, primero where estado esté activo. Y el código artículo no se encuentra en lo siguiente: select ID are from pedidos, ejemplo, compras, pedidos, detalles, where ID CP sea igual a, le vamos a concatenar variable pedidos en su posición 0 en la cabecera ID CP. Todos los artículos que no estén, que no se encuentren aquí. Y todo este car body va a estar dentro de una condición. PHP if. Nuestra condición va a ser que if not empty, si no está vacío nuestra variable artículos, va a ingresar por un flujo, en caso contrario, ingresar por otro flujo. El flujo normal va a ser con todo el botoncito ahí de grabar. Todo esto. El flujo alterno va a ser un label de la clase TextDanger con el icono de exclamación, la clase fa exclamación circular, y en el que va a decir no se encuentran productos disponibles. En el caso que tenemos ya todos los tipos de artículos solicitados en uno mismo, y ya nuestra variable quede vacía. Para la cantidad vamos a tener un input del tipo number, cuyo ID va a ser agregar cantidad. Aparte de eso, el value va a ser 1, el ID podría ser, ya está el ID, perdón, la clase, class form control para nuestro producto. Si es que existen los productos, ahí sí vamos a poder cargar nuestro combo select, que va a ser de la clase select2, o el ID agregar ID artículo, y las opciones. Para las opciones vamos a hacer un PHP for each. Vamos a recorrer nuestra variable pedidos, nuestra variable artículos bajo el alias A. Por cada recorrido una opción, por cada opción va a tener su propiedad value, cuyo valor va a ser la impresión de nuestra variable A en su posición ID artículo, punto coma. Para lo que se va a visualizar, le vamos a mostrar la descripción, artículo descript, concatenado con la marca A mar descript, la descripción y la marca. En este punto donde estamos mostrando solo la descripción, vamos a concatenarle también en medio la marca mar descript. De la interfaz se estaría viendo así: perfume, Adidas, pelota, básquet, Diadora, zapatilla, calce. El orden también. Aquí también le vamos a añadir un order by art descript. Pelota de básquet, Diadora, perfume, Adidas, zapatillas, calce 35 Nike. Bueno, esto va a ser para manipular nuestra cabecera, para manipular nuestros detalles.
Les voy a pasar hasta ese punto si pueden probar, por favor. Por el momento lo que ya permite hacer es confirmar, registrar una nueva cabecera. Una vez que registran la nueva cabecera también pueden anular o cuando presionan agregar, cancelar. Cualquiera de los botones que presionen aquí va a ejecutar la función datos. La función datos simplemente nos redirige y carga la interfaz lo necesario. Aquí en cuanto a la fecha me faltó imprimir una variable. Aquí tenemos nosotros nuestra fecha. Aparte de imprimirle su valor, vamos a imprimir nuestra variable disable. ¿Qué va a ser disable? Si ya está confirmado, ya va a traer deshabilitado. En caso que esté pendiente aún, como no se va a imprimir eso, va a traer todavía habilitado a modo de poder modificar o editar esos datos. ¿Alguna duda hasta allí? Ninguno, profe. Una consulta ahí. Para que te permita guardar también, si ya está validado, para que no permita guardar cabecera sin detalle o algo así. Sí. Cuando intentamos acá confirmar, por ejemplo, ya dice, este pedido no posee detalles cargados. La primera vez registramos solamente la fecha para nuestro dato de cabecera. Voy a borrar todo un ratito. Delete from compra pedidos detalles. Nosotros tenemos ahí compra pedidos también. Otro punto que vamos a mejorar en panel pedidos, que sería recorrer los pedidos solamente cuando no esté vacío. Esa validación es esto es dentro del panel pedidos. If not empty, nuestra variable pedidos. Justamente para que no nos muestre este tipo de errores. Entonces, veamos. Agregar. Allí, por ejemplo, no registramos el detalle directamente, sino primero la cabecera. Seleccionamos la fecha, le damos grabar. Una vez que grabamos, vamos a tener ya acá los detalles para poder ir cargando. Si nosotros intentamos confirmar directo, va a lanzarnos que no posee detalles cargados. El próximo paso que vamos a realizar va a ser el de ir cargando los detalles e ir actualizando aquí. Podemos cerrar ese primero y después vamos a hacerle eso un ratito desde panel datos. Vamos a ejecutar nuestra función con clic, agregar detalles, agregar detalles. Va a alimentar de agregar cantidad y agregar ID artículo. En funciones JS de la operación 5 también necesita el código de CP. La operación 6 también necesita código de CP. En la operación 7 también necesita código de CP. Me falta añadirle. Bueno, aquí nos vamos, presionamos agregar. Bueno, aquí tenemos el agregar grabar. Ordenarle ahí por operación. Y aquí va a ser agregar detalles. Le vamos a pasar la operación 5. Entonces ya les va a permitir con la cantidad que vayan ingresando ir registrando. Incluso aquí esta operación de quitar también ya podemos añadirle. Que no va a hacer mucha carga por decirlo de alguna forma. Con este botón le vamos a dar aquí un clic. Eliminar detalle. Y les vamos a imprimir solamente el código artículo php echo variable d en su posición id art. La función, aparte de estos detalles de pedido, aquí vamos a tener un input type hidden, el valor 0 que va a ser id art eliminar.
código artículo eliminar. En funciones JS. Nosotros ya vamos a ponerle eliminar primero. Nosotros ya tenemos acá en panel datos este objeto, eliminar y artículo, va a iniciar con 0. Cuando nosotros ejecutemos esa función, eliminar detalle, vamos a crear eso. La función eliminar detalle. Eliminar detalle, ¿qué va a hacer? Va a recibir el código de artículo y le va a asignar a un objeto, .val, id art. ¿A qué objeto? Al objeto que acabamos de crear, que era eliminar id art. A la par va a cargarle a la operación el valor 6 y va a ejecutar la función grabar. Les miento, la operación 7, que era la de eliminar detalle. Entonces cuando nos vamos a los detalles, ya va a ir eliminando, ya puede ir agregando. Este es en el caso que por ejemplo se agregaron toditos los productos disponibles, entonces ya te muestra nomás ese mensaje en lugar de mostrar un error. Y cada uno con la cantidad correspondiente. A esta tablita también lo que le falta es el subtotal. Bueno, en panel pedido, panel datos. Más bien dicho, el total. Antes de recorrer, vamos a declarar la variable total, que va a iniciar como 0. Luego de por cada recorrido, nuestra variable total va a ser igual a total más multiplicación de precio por cantidad. Al último, fuera del tbody, vamos a tener un tfood, que vamos a tener un tr. Dentro del tr vamos a tener un th, 2th, 3th. El primer th va a tener un call span que va a ocupar 4 lugares, les miento, 3 lugares. Tiene que va a estar la palabra total. Dentro del th en sí vamos a imprimir nuestra variable total de esta manera. Vamos a visualizar ya allí el total. Eso mientras vamos quitando se va a ir actualizando. Aquí por ejemplo tenemos uno solo, que vamos a añadir 10 más. Hasta ese punto les voy a pasar ahora. ¿Hay alguna duda con el uso? No, ninguno, profe. Lo que sí quería consultar, ¿es posible también mediante, por la practicidad de la información, también dentro de la tabla se puede también agregar subtotales, ¿verdad? Como una consulta rápida que guarde Sí. esa información. Se puede, pero como es un campo calculado y normalmente no necesitamos ese histórico total, ese subtotal siempre va a ser la cantidad por el precio. Se puede almacenar de ahí a que sea tan factible y necesario, lo que no, quizás no convenga, por decirlo en algún sentido. Un decirte nada más, alguien vino, alteró de vos ese dato y vos normalmente te alimentás de eso y te puso acá 190.000, pero vos ves que cantidad por precio es 200.000, ahí lo que quizás no concuerde, por decirlo. Sin embargo, si te cambian acá a un 150, te actualizan el precio, siempre el subtotal te va a hacer la multiplicación entre estos dos. Se puede almacenar, pero a la par quizás es un poquito redundante en cuanto al subtotal al menos. Ya depende de cómo prefieren trabajar esos puntos. A nivel programación todo se puede.
Ahí qué tan necesario es. Ahora bien, el subtotal en sí, por ejemplo, es un cálculo muy simple, que no te va a consumir mucho por decir realizar ese cálculo. Sin embargo, si hay otro cálculo, ya sea con el tema del IVA, que hay que, con el IVA o con los créditos, los intereses, más bien dicho, en el que vos tenés que calcular ciertos valores, multiplicar y aparte tiene que ser dinámico otra vez y esos cálculos vuelven a depender de otros parámetros que están almacenados y tiene que quedar el histórico. Ahí sí, por ejemplo, te convendría tener almacenado, por más que sean en campos calculados, te convendría tener almacenado en la base de datos. En el caso en específico del subtotal, como siempre es la multiplicación de cantidad por precio, no te conviene. En otros casos, otros cálculos un poco más complejos, quizás sí convenga. Y ya depende exclusivamente de cómo preferís trabajar también esa parte. Bueno, les paso el archivo hasta esa parte. Dale, gracias, profe. Dale. Si pueden verificar si les llegó. Voy a guardar también este. Profe, una consulta, ¿ese que pasaste es completo o solamente el de hoy? Solamente le doy. O sea que más bien dicho es la carpeta pedidos en sí. De funciones, grabar, index, panel datos y también panel pedidos. ¿Y el de la base de datos, profe? Ya está también ahí el SQL. De Dos, profe, gracias. dos archivos acabo de compartir, el que hice parte de dos, el que les va a servir ahora mismo. Profe, una consulta. Dentro de la tabla de artículos también ya es posible agregar, por ejemplo, los impuestos para que puedan considerar eso. Sí, sí, ya se puede también agregar. En cómo que estamos haciendo la parte de pedidos, no le estamos todavía añadiendo ahí, pero sí ya le vamos a agregar también tipo de impuestos a los artículos. Sí, ese se puede también después tener considerado dentro del pedido ya para que traiga esa información ya con el tema de su impuesto, ¿verdad? Si es O necesario, si es que ustedes creen factible, sí. Pero más bien dentro de la orden, dentro del presupuesto del proveedor y las órdenes que estaríamos visualizando ya esa información. Acá en pedidos realmente ni el precio es tan, o sea, hasta el precio es bastante redundante todavía. Desde la interfaz del presupuesto, donde nosotros necesitamos ya esa información del tipo de impuesto, el subtotal, todos esos datos, sí ya es relevante. Aquí a modo de que no sea tan simple con descripción y cantidad nomás, estamos almacenando eso. este pedido prácticamente sería entonces como una solicitud del área para poder reponer en cantidades, ¿verdad? El artículo por la Exactamente. cantidad. Sí, así mismo. Ya, dale, gracias, profesor. Dale. Ahora bien, las particularidades que usted le quieran agregar, le pueden añadir de todo ahí. No necesariamente tiene que trabajar exactamente así nada más. De hecho, que podríamos ser más específicos, almacenar.
el departamento desde el que se está solicitando y todo eso. O como son prácticas nada más que realizamos, le estamos realizando de esa manera simple. Aparte, sería cuestión de agregarle más campos nada más. En este caso se puede considerar entonces tipo el pedido que tengan casi las mismas cantidades de campos que las de presupuesto también se puede, ¿verdad? Y solamente pasarle en parámetros como vimos en clases pasadas, tipo valores vacíos nomás dentro de esos campos para que se pueda llenar, ¿verdad? ¿Cómo sería esa parte? En el sentido, por ejemplo, de dentro del pedido también tener, supongamos, todo lo que es en los campos de IVA, toda esa información, que sea tipo como tipo la misma información que es la que se tiene tipo en el presupuesto. Solamente que para que el usuario visualice nomás, por ejemplo, cantidad y descripción. Sí, en el presupuesto también la variación es que registramos ya el presupuesto de nuestro proveedor. O sea que le tenemos ahí marcado a nuestro proveedor. Por eso es lo que estarían en entidades así distintas. Ya en tablas diferentes. Sí, en tablas distintas, sí. En Ya. este pedido, por ejemplo, recolectamos más los pedidos de las sucursales en sí, en presupuesto y físicamente hablando. Registramos todos nuestros pedidos y empezamos a salir a buscar precios. Salimos a recorrer, por decirlo, quizás nos comunicamos vía telefónica con el proveedor, con el medio de comunicación que ellos definan o que nosotros tengamos con nuestros proveedores. Anotamos los precios o registramos el presupuesto que normalmente nos entregan ellos así con una hojita que tiene su validez, o sea que varias informaciones que corresponden exactamente al presupuesto. Registramos todo eso y ahí podríamos hacer de dos formas. El presupuesto que directamente cargamos nosotros de manera manual o asociado ya directamente a un pedido. En el caso de que, por ejemplo, sea asociado a un pedido, sería todos estos pedidos que ya están confirmados, estiramos nomás ya nosotros nuestro presupuesto y generamos el detalle. Y allí actualizamos el tipo de impuesto, el monto que realmente nos está diciendo, entre otros datos. Y por supuesto la cantidad también. Eso sería ya desde el módulo o desde el movimiento de presupuesto del proveedor. Acá en pedido registramos nomás nosotros. Incluso en un mundo ideal, solamente el pedido se registra, después el presupuesto ya se estira el pedido. Para la orden de compra se estira el presupuesto, para la factura de compra se estira de la orden de compra. Entonces no es que todo el tiempo vamos cargando así muchos detalles. No, en la mayoría de las veces estiramos nomás. Un ejemplo de eso, por ejemplo, este sería nuestro pedido. Vamos a confirmar todos los pedidos aquí. Nosotros tenemos ahí, registramos nuestros pedidos, le añadimos los detalles que necesitamos. Se ve la pantalla ahora. Sí, profe. Bueno, una vez que registramos todos los detalles, confirmamos esos pedidos. Y desde las órdenes de compra hacemos lo siguiente. Yo lo voy a anular acá. Anular. Este, por ejemplo, es directo entre pedido y orden. No pasó nomás por presupuesto porque le está faltando eso. Pero en teoría tiene que pasar de pedido a presupuesto y de presupuesto recién a orden de compra. Este, por ejemplo, es dentro de este proyecto, dentro de este ejemplo que le estoy mostrando, simplemente aclaro eso para no confundirse. Está trabajando directo el pedido con la orden nada más. ¿Qué realiza? Registra la cabecera de su factura, de su orden de compra y ya le estira ya los pedidos. En este sistema, por ejemplo, ya pueden añadir por pedido directamente. Todos estos pedidos son los que están pendientes. Entonces, si registra este detalle, tiene agrupado acá los pedidos añadidos, con la opción de volver a modificar o quitar, suponiendo que va a enlazar todos los pedidos para saber exactamente
Este es el detallado, o sea, a nivel visual esto es pedido por pedido, uno por uno. Y si quieres saber la totalidad nomás ya de su orden de compra, presiona el de consolidación. En consolidación ya ve agrupado ya. Producto, la cantidad total, el precio que tiene actualmente almacenado en la base de datos, con un subtotal y un posible precio de compra. ¿Por qué digo posible? Porque al fin y al cabo esto depende otra vez de nuestros proveedores. Estos son precios que nosotros tenemos almacenados actualmente en la base de datos. Sin embargo, el proveedor podría darse el caso en el que sea más caro o sea más barato. Ahora bien, si hay algo, una cantidad que no está dentro de ninguno de los pedidos, nosotros queremos agregar más. Queremos, por ejemplo, papel A3 jabón, hay solo 4 aquí, pero nosotros queríamos 10 en total. Entonces, 6 vamos a añadir de manera manual. No me acuerdo qué era, papel A3 jabón